Así que vamos a dirigirnos al libro de Mateo. Voy a seguir con la serie de vida y enseñanzas de Jesús y voy a seguir con parábolas en los próximos días, porque las parábolas es algo que me preocupa, el hecho de que muchas personas las leen y dicen: yo pienso que dice esto, yo pienso que dice aquello, yo creo que esto es aquello, y esto es muy peligroso, porque cuando Jesús enseñaba una parábola, cuando Jesús enseñaba, tenía un mensaje que quería dar. Jesús no contaba la parábola y pensaba, bueno, ahora cada uno que la interprete como le vaya mejor. Él quería dar un mensaje. Así que vamos a leer este texto en Mateo 20, es extenso. La explicación será breve. A veces usamos pocos versículos y me demoro mucho. Otros días como hoy usaré muchos versículos, pero me demoraré poco porque la enseñanza es muy clave en esta parábola. Lo que pasa es que la parábola es grande para dar un mensaje claro. Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 16, dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Y salió como a la hora tercera, y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a estos les dijo: id también vosotros a la viña, y os daré lo que sea justo. Quiero que vayan escuchando algunas palabras que son importantes. Os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta, y también a la hora novena, e hizo lo mismo. Y saliendo como a la hora 1/10 del día de trabajo, a la hora 1/10, encontró a otros parados y les dijo: ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron: porque nadie nos contrató. Él les dijo: y también vosotros a la viña. Y al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Cuando llegaron a los que habían sido contratados como a la hora 1/10, los últimos, cada uno recibió 1 denario. ¿Qué le había prometido a los que llamó primero? 1 denario. ¿Qué les dio a los que probablemente trabajaron media hora? 1 denario. Escuchen eso, porque eso es un fundamento muy importante luego para entender la parábola. Y cuando llegaron a los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más. Pero ellos también recibieron 1 denario cada uno. Y al recibirlo, murmuraban contra el hacendado diciendo: estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo él, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Hermanos, vamos a orar, porque esta parábola me encanta y estoy convencido de que el Señor va a traer un mensaje precioso a nuestros corazones. Padre, te doy gracias por esta parábola. Gracias, Señor, porque estoy convencido de que vas a hablarnos, vas a instruirnos, vas a enseñarnos, incluso vas a humillarnos. Creo, Señor, firmemente que en el día de hoy nos vas a hacer agachar la cabeza y decir: solo Dios es bueno. Creo que en el día de hoy nos vas a hacer postrar el corazón y decir: Dios es grande y misericordioso. Te pido, Señor, que no me dejes inventar, que no me dejes intuir, que no me dejes imaginar, sino simplemente enseñar lo que dice tu palabra. No quiero decir nada que no está escrito. No quiero enseñar nada que tú no querías enseñar. Simplemente exponer
lo que tú querías decirle a tus discípulos, para que tus discípulos hoy, tu iglesia, puedan aprender el mensaje. Gracias, Padre, por todo. Y háblanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Como dije antes, hay un peligro con las parábolas, que es el hecho de leerlas. Y en algunas ocasiones Jesús explica directamente, como la de la semilla que dijimos, ¿no? La semilla es la palabra de Dios, los que caen en el borde del camino son estos, los que caen... Y Él la explica, pero aquí no da una explicación. Es más, acaba con una frase un tanto extraña. Y me preocupa porque esa frase se ha usado muy mal a lo largo de los años. Es más, pueden haberla usado ustedes alguna vez. Esta de los últimos serán primeros y los primeros serán postreros. Muchas veces yo la he escuchado usar de mil maneras y mal. Por ejemplo, llegar a la iglesia, ver una persona que lleva 5 años en la iglesia, 4 años en la iglesia y no está sirviendo o no está haciendo nada, y llega alguien y ya al año está sirviendo y le dicen, oye, pero ¿cómo puede ser? Y la respuesta es que los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Es como esta gente que va a abrir una tapa de pepinillos que está dura y dice, no puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usan la Biblia cuando les antoja y donde les antoja y para lo que les antoja. Y eso es un problema porque esa expresión significa algo. Jesús no dice las cosas para decir ahora cada cual, que Pedro interprete algo, que Juan interprete algo, que Tomás interprete algo y que cada uno se vaya por el mundo enseñando lo que él mismo piense. No, él quería enseñar algo. Vamos a repasar rápido la historia, porque cuando leemos esta historia con los ojos de alguien que no conoce al Señor, lo primero que vamos a pensar es lo mismo que los trabajadores. No es justo. La historia es así de sencilla. Un hombre que tiene una viña grande, dueño de tierras, va a buscar unos trabajadores para su viña. Hoy lo veo más aquí para que lo entendamos con la obra. A veces cuando te diriges a lugares de compra de material, como la plataforma o estos sitios, ves que hay mucha gente desempleada en la puerta, ¿verdad? Y ahí llegan los autónomos con sus furgonetas a comprar material, y ahí a veces hay gente esperando para que los contraten y hacer un día de trabajo al menos. Igual conocen a alguien que ha hecho eso alguna vez, o con mudanzas o con transportes. Están ahí esperando que alguien pase y los contrate. Pues ahí era igual. Esto no es nuevo, esto es una práctica antigua. La gente tenía tierras, no se podía trabajar todos los días, pero había momentos de cosecha, ahí necesitaban trabajadores y la gente se juntaba en plazas. Y los dueños iban, veían trabajadores y decían, bueno, miren, necesito tantos trabajadores para la viña, para trabajar hoy todo el día la viña, trabajarla, y yo les voy a pagar un denario. Un denario era lo justo en aquel entonces por un día de trabajo. Es como, no sé, un obrero lo que gane, pero que va un autónomo con su furgoneta, ve a un obrero, mira, necesito hacer una obra, necesito un peón, vente, te doy 100 por el día. Ay, perfecto, ya está. Era un salario justo y era lo que normalmente se estaba pagando en aquella época por un día de trabajo. Así que ellos estarían felices, ¿no? Un día que puedo llevar sustento a casa, un día que puedo llevar comida a casa, un día que puedo llevar un sustento y además justo, no están abusando, me están dando un sustento justo. Entonces ellos van a trabajar, empiezan a trabajar, y el problema son lo que pasa luego. A la hora como tercera, el dueño puede pensar, oye, más obreros, necesito más gente para la viña. Sale y sí, hay más gente en la plaza. Se pasaban ahí todo el día. Entonces los llama y les dice, venid a trabajar la viña y yo os daré lo que es justo. Ya no les ha dicho lo que les va a dar. ¿Por qué? En la mente de ellos probablemente pensarían, si un denario es lo que se está pagando un día, a mí no me darán un denario porque ya no voy a trabajar la jornada completa. Voy a trabajar 3 horas menos. Pero luego vuelve a salir como a la hora sexta. Y vuelve a coger trabajadores, y vuelve a salir como a la novena, y vuelve a coger trabajadores, y a todos les va diciendo lo mismo. Venid a la viña, trabajad, y yo luego os pago lo que sea justo. Algunos trabajadores pensarían, vamos a trabajar 3 horas. La jornada normal en aquel entonces eran como 12 horas. Por eso ven que hay unos que llegan a la hora 1/10, ¿verdad? Los últimos que contrata, ¿qué hora era? La hora 1/10. Y dice que ellos trabajan 1 hora. Pero realmente es menos, porque probablemente entre que los tomas, los llevas a la viña, les dices lo que hay que hacer, se ponen a trabajar, échale media horita de trabajo ese día.
Y a todos esos no les dijo que les daría un denario, les dijo, os daré lo que sea justo. Probablemente a mí me contratan para 1 hora y yo digo, como mucho 10 eurillos, por echar una mano me dan. El que trabajó media jornada, el que cogió a la hora sexta, a lo mejor pensó, oye, un denario pues me dará la mitad, media jornada, hago 6 horas. En ese tramo de 12 horas habían cosas que los judíos siempre hacían sus paradas, tenían que almorzar. Y también el judío no dejaba por el trabajo su vida de oración. Los judíos tenían unas horas para orar. Por eso muchas veces ustedes verán en expresiones del Nuevo Testamento sobre todo, que estaban orando en la hora novena, en la hora sexta, habían varias horas de oración. Y el trabajo no lo impedía. Normalmente, incluso porque el patrón era judío. Entonces entendía que, mira, es la hora de la oración, tienen que parar, hacer sus oraciones y luego siguen trabajando. Eso era lo común. Entonces, ¿qué pasa? Ha convenido un denario, que es el sueldo de un día de trabajo, con los que van a trabajar un día. Y empieza a coger a otras personas por bondad, por compasión. Él pasa y les dice, oye, a los últimos, no sé si recuerdan, ¿qué hacéis ahí? ¿Por qué no estáis trabajando? ¿Y qué contestan ellos? Nadie nos ha contratado. Y él supongo que pensaría, da pena, ¿no? Esa gente hoy no va a llevar ni un cuenco de arroz a casa. Venga, vente a trabajar la viña y yo ya te daré algo, te daré lo que es justo. Es que seguramente la persona pensaría, va a ser casi como una limosna, pero al menos cenaré, al menos algo haré hoy. El problema de todo eso es a la hora de pagar. Es a la hora de pagar. ¿Por qué? Porque a la hora de pagar le dice a su mayordomo, esas son palabras que a lo mejor nos suenan extrañas hoy, pero entonces era lo más normal del mundo, hoy le llaman asistente personal. Le llaman así, o secretaria, hazme un café, firma esto, haz fotocopias. En aquel entonces le llamaban mayordomo. Pero era un trabajo normal, no era algo que te infravaloraban, era un trabajo que daba sustento y sustentabas tu familia. Y le dice, oye, ves a pagar ya a los jornaleros, acabó el día, ha pasado 12 horas, la jornada, tendrán que ir a casa, hacer sus quehaceres, ves a pagar y empieza por los últimos. Claro, ahí estaban todos en fila. Y el mayordomo va a pagar a los últimos, a los que han trabajado ¿cuánto? O menos de 1 hora. Y ven que el mayordomo saca del bolsillo o de la bolsa, del saquito que te llevaba, un denario. ¿Qué pensaban los primeros que han trabajado, como ellos dicen, bajo el sol abrasador todo el día? Es decir, ellos han venido por la tarde, buen clima, han trabajado nada, ni 1 hora. Nosotros llevamos aquí 12 horas, desde la mañana, hemos cogido el sol del mediodía, a lo mejor en Jerusalén, que eso no es el sol de Barcelona. Hemos estado sudando, pasándolo mal, trabajando duro, pero si a esos el jefe les ha dado por 1 hora el sueldo de un día, ellos pensarían, hoy nos llevamos el sueldo de un mes. Pensarían, este jefe rico, millonario, está repartiendo dinero, hoy nos ha dicho 1, pero seguro que cuando llegue aquí nos da mucho más. Entonces les da un denario a los últimos. Y cuando llegan los primeros, el mayordomo mete la mano en la bolsa de las monedas y le da un denario. Si probablemente fueran ustedes, estarían pensando lo mismo que aquellos trabajadores. Pensarían, no es justo, porque yo he trabajado más, entonces yo merezco más. Yo he trabajado más horas, yo merezco más salario. Yo me he esforzado durante más rato, yo merezco más recompensa. Y dice que murmuraban y se quejaban, ¿cómo puede ser que ellos, que han venido la hora 1ª, reciban un denario y nosotros que hemos estado todo el día bajo el sol abrasador, trabajando duro, recibamos exactamente lo mismo? Y las respuestas son las que nos van a dar unos pensamientos claros. El dueño dice, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No habíamos convenido nosotros un denario? Es decir, yo que te dije que te iba a dar un denario, ¿es el sueldo justo de un día? No te estoy pagando por debajo.
No te estoy usando. No me estoy aprovechando de ti. Te estoy pagando lo que se paga por un día de trabajo y además lo que habíamos acordado. Me diste la mano, hicimos un trato y dijimos, un día de trabajo, un denario, trato hecho. Dice, ¿no te estoy dando lo que convenimos? La respuesta, ¿cuál es? Sí. Pero además dice lo siguiente. No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío. Es decir, yo te he dado a ti lo justo, pero si yo le quiero dar a ese que ha trabajado media hora lo mismo, se lo doy. Es más, si le quiero dar ahora un denario a alguien por la calle, se lo doy. Dice, porque yo hago lo que quiero con lo que es. A ti te estoy dando lo que es justo. Él no está pensando que soy injusto. Él está pensando que soy bueno. Imagínate que yo soy un autónomo, trabajo en la construcción y tengo un obrero y le he convenido un día de trabajo por 100 euros. Imagínatelo, mejor todavía, que salgo con el obrero, le acabo de pagar 100 euros al obrero y estamos saliendo de la obra y hay un mendigo en la calle. Y le doy al mendigo 100 euros. El obrero va a pensar, yo llevo 10, 11 horas deslomándome, cargando hormigón, pintando paredes, sudando, cargando peso, poniendo tochos, para que me dé lo que le acaba de dar a un mendigo sin hacer nada. O si yo decido contratar un pintor a última hora porque el obrero ya ha hecho la obra y digo, oye, necesito un pintor 2 horas solo para darle una capita blanca, llamo a un pintor, oye, vente aquí rápido. Y ve que le doy 100 euros también al pintor. Él pensaría, a ver, yo llevo todo el día, él viene 2 horas. Pero la pregunta es esa, ¿no puedo hacer con lo que es mío lo que me dé la gana? No es que sea injusto, porque lo que te estoy dando es justo. Por eso la última pregunta es importante. Dice, ¿o es tu ojo malo porque yo soy bueno? Eso nos enseña que el dueño de la viña no era injusto, lo que era es bueno. ¿Podía haberle dado menos a los otros? Sí. ¿Seguiría siendo justo? Sí. ¿Pero le quiso dar más de lo que otros le hubieran dado? Sí. ¿Por qué? Porque es bueno. Pues esa es nuestra parábola. Entonces, lo que tenemos que entender con las parábolas es lo que Jesús quiere enseñar en esa parábola. Todo esto tiene que ver con algo. Las parábolas o respondían a una pregunta que le planteaban. ¿Recuerdan ese joven rico? ¿Qué haré para recibir la vida eterna? Ahí Jesús viene y habla con él. Las parábolas solían responder a preguntas o a situaciones. Algunos estaban la semana pasada y recordarán. Jesús da una parábola para enfrentar la hipocresía religiosa de los judíos, de los líderes religiosos, que además cuestionaban la autoridad con la que Jesús hacía las cosas. Y él empieza a dar una parábola que no sé si lo recuerdan, hablaba de que incluso las rameras y los cobradores de impuestos, los publicanos, llegarían antes al reino de los cielos que ellos. Entonces, todas las parábolas responden a una pregunta. Lo que nosotros debemos hacer para entender bien una parábola es preguntarnos primero, ¿qué está contestando Jesús? Jesús no está andando por la calle y dice, oye, voy a contar una parábola. Algo ha pasado, algo ha sucedido, algo le han preguntado, que Jesús responde en forma de parábola, pero está tratando algún asunto. Y este texto empieza desde el versículo 1, así que en el mismo capítulo no estamos viendo lo que Jesús responde. Pero no sé si en sus Biblias el último versículo del capítulo 19 dice exactamente lo mismo que el último versículo de nuestra parábola. El último versículo del capítulo 19 dice exactamente lo mismo que nuestra parábola. En el final del discurso del capítulo anterior, Jesús termina diciendo, porque los últimos serán primeros y los primeros serán postreros. Realmente esa frase aparece en el final del discurso del capítulo 19 y en el final de la parábola que acabamos de leer es como poner algo entre paréntesis. Entonces, para entender nuestra parábola tenemos que ver
el tema central que está tratando Jesús en el capítulo anterior. ¿De qué está hablando Jesús en el capítulo anterior? Vamos a ir a Mateo 19, todo lo van a tener en pantalla y van a entender que todo tiene que ver con lo mismo. Por ejemplo, Mateo 19, 16 al 22 dice así: y he aquí se le acercó uno y le dijo: Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar a la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo: ¿cuáles? Y Jesús respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he guardado, ¿qué me falta todavía? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y entonces ven y sígueme. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchas cosas. Le dijo: entonces si quieres ser perfecto, haz esto. ¿Por qué? Porque para ser salvo por ti mismo, debes ser perfecto. El libro de Santiago dice que quien incumple un mandamiento es como si hubiera roto toda la ley. Si tú has roto solo un mandamiento en tu vida, para Dios eres como si hubieras roto todos. Porque Él es santo, Él es perfecto y Él no tolera imperfección para llegar al cielo. Por eso nadie puede salvarse por sus propios méritos. Pero ¿cuál es la pregunta que le hace el joven en el versículo 16? ¿Qué haré para obtener la vida eterna? ¿Cómo me salvo? ¿Verdad? ¿Cómo me salvo? No cómo me das salvación. ¿Cómo me salvo yo? ¿Qué haré para obtener la vida eterna? ¿Qué haré para ganarme la vida eterna? ¿Qué haré para alcanzar yo la vida eterna? Entonces Jesús le dice: ¿conoces los mandamientos? ¿Qué mandamientos? Y le cita unos cuantos del Decálogo. Y él dice orgulloso: ¡wow! No solo los conozco, sino que los he guardado. En ese momento, a mí me gusta porque cuando vemos a Jesús hablar, hay muchas veces que Jesús te lleva como a un momento de euforia de ¡wow! Lo he logrado, y luego ¡pumba! Te da un bajón. Es lo que le pasó a este joven. ¿Conoces los mandamientos? ¿Qué mandamientos? No matarás, este. Sí, y los he guardado desde mi juventud. ¿Qué está pensando el joven en ese momento? ¿He ganado la vida eterna? ¿He ganado la vida eterna? Le dijo: vale, pues ya está, solo te falta una cosita entonces si quieres ser perfecto. Ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, hazte tesoros en el cielo y entonces sígueme. ¿Lo hizo? No. La ley se resume en dos mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y él demostró que esos dos no los cumplía, porque no fue capaz de, por seguir a Cristo, despojarse del dinero, que probablemente eso representa que para él era un ídolo. ¿Amaba a Dios sobre todas las cosas? No, porque no fue capaz de despojarse de algo que amaba más: el dinero. ¿Y amaba al prójimo como a sí mismo? No, porque Jesús no le dijo: dánoslo a nosotros. Le dijo: ahí hay gente que no tiene absolutamente nada, ve y dales a ellos y entonces ven con nosotros. Pero él no quiso compartir, porque dice que tenía muchos bienes. Es decir, podía haberse desprendido de unos cuantos, pero él no quiso dar nada. Entonces ni amaba a Dios sobre todas las cosas porque amaba más el dinero, ni amaba al prójimo como a sí mismo porque fue capaz de preferir irse con sus riquezas por no ayudar al prójimo. Así que de golpe está intentando Jesús demostrarle a ese chico que no se puede salvar. Pero ¿cuál era la pregunta principal del joven? ¿Qué haré para recibir la vida eterna? Esa fue la pregunta, ¿no? Jesús le demostró que él no podía recibir la vida eterna. Por sí mismo no se la podía ganar, porque no era perfecto, porque había problemas en su corazón y él no se la podía ganar. Entonces, eso no acaba ahí. Jesús sigue hablando. Vamos a leer varios textos para que entendáis la parábola. Todo esto tiene que ver con la parábola, aunque ahora no lo veáis. Mateo 19, 23 al 26. Justo después, los siguientes versículos. Y Jesús dijo a sus discípulos, él acaba de contar lo que pasa con ese joven,
y ahora se dirige a sus discípulos. En verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el rico entre en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús mirándole les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Jesús sigue justo después y le dice a sus discípulos, ¿sabéis qué? Acaba de tener un problema con un rico, ¿verdad? Y dice, ¿sabéis qué pasa? Que es más fácil meter un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. La primera cosa que me gusta, la respuesta a los discípulos, entonces, ¿quién podrá? ¿Saben por qué? Porque los ricos tenían privilegios. Es decir, si el rico no puede, ¿qué será del pobre? O en el Nuevo Testamento no hay una parábola donde Dios dice que en la iglesia no puede haber acepción de personas, que es pecado tratar con preferencia al rico sobre el pobre. Porque en ese tiempo los ricos tenían privilegios, como en nuestro tiempo. Mira qué curioso, si yo voy un desconocido a un restaurante muy bueno de Barcelona, me cobran 200 euros por comer, que le decía yo, porque es un restaurante con estrella Michelin. Pero si va Messi, le van a decir, no, usted coma, le invitamos. Messi ha venido. El rico siempre privilegios. El rico siempre privilegios. Un billetito por aquí, otro billetito por aquí. El rico puede dejar el coche mal aparcado, que le dice al policía, tranquilo, no pasa nada. Es que es el coche del alcalde. Es que es el coche del presidente. Es que es el coche de Cristiano Ronaldo. Siempre privilegios. Eso desde que el mundo es mundo, no. Desde Génesis 3. Hay veces que usamos esa expresión mal. Decimos, esto es así desde que el mundo es mundo. No, porque el mundo era perfecto. Génesis 3. Llegó el pecado, cambió las cosas. Hay gente que dice, hay homosexualidad en el mundo desde que el mundo es mundo. No, en el Edén no la había. Llegó el pecado, el hombre le dio la espalda a Dios y eso empezó a llegar. No empecemos a usar esa frase mal, porque desde que el mundo es mundo las cosas no son. Porque cuando el mundo Dios lo creó era perfecto. No había muerte, no había robo, no, fue el pecado, Génesis 3, fue el pecado lo que cambia la historia. Lo que cambia la historia. Entonces nosotros vemos aquí, Jesús no le está diciendo a los discípulos que los ricos tienen más dificultad para salvarse, porque hay gente que lo entiende mal. Cuando Jesús dice, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, Jesús tampoco está diciendo, es que la salvación es más fácil para los pobres. Jesús tampoco está diciendo eso. Porque entonces Dios estaría haciendo acepción de personas. No, mira, yo los ricos aquí no los quiero. Pocos ricos van a estar conmigo. Prefiero a los pobres. Dios no está diciendo eso. Porque entonces sería tan fácil como vendo mis posesiones, me hago un voto de pobreza y entonces soy salvo. No. Pero acaba de tratar con un rico. Y lo que Jesús está demostrando es que los ricos normalmente tienen un problema muy grande en el corazón que se llama amor al dinero. Y es difícil que se desprendan de ese amor al dinero. Y la expresión que usa Jesús es que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y entonces cuando Jesús dice eso, ¿qué preguntan los discípulos? Entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién podrá salvarse? ¿Qué le preguntó el joven a Jesús? ¿Cómo puedo salvarme, verdad? ¿Cómo puedo heredar la vida eterna? Jesús le responde, no puedes. Acabas de demostrar que hay un problema en tu corazón. Ahora llega a los discípulos. Les dice, mira, esto pasa con los ricos. Es más fácil meter un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Qué dicen los discípulos? Entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Cómo podré salvarme? ¿Quién podrá salvarse? ¿Cuál es el tema central? La salvación, ¿verdad? Todo está girando en torno no a la riqueza ni al dinero, a la salvación. Y Jesús les acaba de decir la frase más importante a tener en cuenta al final, que esa sirve para el joven rico, esa sirve para lo que acaba de decirle a sus discípulos. Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. La pregunta que le está llegando a Jesús en todo el capítulo 19 es ¿cómo nos salvamos? ¿Quién se salva? ¿Cómo llegamos a la vida eterna? Y la respuesta que Jesús va dando es
para vosotros es imposible. Tiene que ser Dios. Vosotros sois como aquellos que están en la plaza, que si no va el dueño a buscaros, no hay para vosotros recompensa. Tú te puedes quedar en la puerta esperando que venga un jefe a contratarte 100 días, que depende de ti o del jefe. Depende de él que vaya y te contrate. Tú no puedes hacer nada para recibir la recompensa. Depende de él ir y regalártela. Pero el discurso sigue, por eso, y con esto entraremos ya en la parábola con las enseñanzas que hay en ella. Mira cómo va ahora Jesús a responder en los versículos 27 al 30 de Mateo 19. Jesús ha tenido la charla sobre el joven rico. Ahora se ha dirigido a sus discípulos sobre los ricos, lo que es imposible para los hombres y lo que es posible para Dios. ¿Y quién responde ahora? El discípulo más impetuoso que tenía. De verdad, si yo fuera Jesús, yo creo que a Pedro lo hubiera cambiado. Digo, ¿sabes qué? Antes de ir a la cruz, cambiemos a Pedro. Algo mejor tiene que haber por ahí. Habla sin pensar. Si te das cuenta, cada vez que es como Jesús enseñando, alguien pregunta, alguien cuestiona, es Pedro. ¿Sabes lo típico que a lo mejor un pastor en una reunión de miembros dice, alguien quiere decir algo y siempre sale el mismo hermano? Que todos piensan, el hermano tela. Pero yo pienso, todo el mundo tiene un Pedro. Todo el mundo tiene un Pedro. El maestro, ellos te dejarán, pero yo contigo hasta la muerte. Pedro, Pedro, Pedro. Ninguno más me va a negar tanto como tú. Antes de que cante el gallo me has negado no una, no 3 veces. ¿Eres tú, Jesús? Sí, Pedro. Entonces, ven, Pedro, para que sepas que soy yo. Va por ahí, se hunde, lo vuelve a sacar. Este tío le falta fe. Empieza a enseñar, todo es Pedro. Pero Señor. Y mira la pregunta de Pedro. Pero respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir? Pedro está viendo, aquí lo de la salvación está complicado. Yo era pescador, tenía mi negocio. Yo no sé si esto de seguir a Jesús lo veo tan claro ahora. El Evangelio de la Prosperidad presenta un seguir a Jesús diferente al que Jesús mismo presentaba. Hermano, imagínate a Jesús diciéndole a las personas hoy en una campaña evangelística, todos los que vengáis detrás de mí hoy, algunos perderéis a vuestros padres porque os van a odiar por creer en mí. Algunos tendréis problemas en vuestro matrimonio porque vuestro marido o mujer os va a odiar por creer en mí. Algunos, por ser íntegros y obedecerme, perderéis vuestros trabajos, porque ya no podréis mentir y hacer cosas ilícitas y al jefe no le vais a interesar. Algunos seréis perseguidos, en el colegio marginados, y cuando las cosas se compliquen con el paso de los años, algunos hasta estaréis en la cárcel y algunos hasta moriréis. Imagínate que después de eso alguien dice, quien quiera recibir a Jesús, que pase al frente. La gente se quedaría como, otro día. Por eso, ¿qué hace la iglesia moderna hoy? Hermano, cierra los ojos. Tú que estás triste. Tú que estás sin esperanza. Tú que andas sin rumbo, vagando, deprimido, con un vacío que nada ha podido llenar. Ahí hay esperanza para tus hijos, para tu hogar. Jesús decía, si me seguís vais a meteros en problemas. La iglesia de hoy, si lo seguís, se acabarán los problemas. Por eso cuando lo siguen y llegan los problemas por ser fieles a Dios, se van. Porque esto no es lo que me habían contado. Pero Jesús nunca engañó a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día. Niéguese a sí mismo y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, el que no ama, el que ama a madre, a padre, a esposo, esposa, hijos, o hasta su propia vida, más que a mí, que no me siga. Recuerdo ese momento en que todos empiezan a ir. Y Pedro le dice a Jesús, Jesús, que se están yendo, cambia el discurso, está más bonito multiplicando panes y peces, está más bonito con los milagros,
éramos muchos, ahora has empezado con eso del sacrificio, del negarse, del arrepentirse, y nos quedamos solos, quedamos 12. ¿Saben qué le dice Jesús a Pedro? Pedro, si quieres vete. Pero Pedro también había sido llamado por Dios. Y le dice, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando uno ha entendido eso, cuando no hay crisis y hay trabajo, seguimos a Jesús. Pero cuando hay pandemia y llega la crisis y el desempleo, seguimos a Jesús. Porque a nosotros no nos han engañado, no nos dijeron que seguir a Jesús significaría trabajo siempre, dinero siempre, casa siempre, coche siempre, lujo siempre. No, sabíamos que seguir a Jesús era por otra cosa, era por la vida eterna. Y todo lo demás estaba en sus manos, estaba en sus manos. Él no nos llama a una vida pobre, pero tampoco nos promete una vida rica. Él nos llama a confiar que tendremos la vida que Él tenga para nosotros. Y que sea cual sea, debemos seguir adorándolo. Cuando nace el niño, adorándolo. Cuando el niño se pone enfermo, adorándolo. Cuando llega el trabajo, adorándolo. Y cuando me despiden del trabajo, adorándolo. Cuando abro la nevera y hay bistec de ternera, adorándolo. Y cuando abro la nevera y quedan 2 huevos y medio limón, adorándolo. Porque no lo adoramos porque nos vaya a dar algo. Lo adoramos por lo que ya nos ha dado. Nos ha dado vida eterna. O sea, esto es pasajero, hermanos. La Biblia dice que el que 70, el que más dura 80, y el que llega a 80 llega, dice la Biblia, cascaíto, reuma, dolores. Dice, porque somos un soplo, estamos aquí y rápido pasamos. Hermano, la vida va a pasar rápido, pero el creyente no mira esta vida, mira la que le viene. Porque esa sí que no pasa rápido, esa es eterna. ¿Qué le pregunta a Pedro? ¿Qué recibiremos nosotros? Y mira qué dice, que lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Por qué quiero destacar esta frase de Pedro? Porque tiene mucho que ver con, y nosotros que hemos trabajado todo el día bajo el sol abrasador. Pedro dice, esto tiene que tener recompensa. A mí me dijiste, Pedro, ven, que te haré pescador de hombres. Esto debe tener recompensa. Dejar el trabajo, irnos detrás de alguien que ahora lo odia media Galilea. Que unos lo quieren y otros lo matan. Y nos van a matar por seguirlo. Esto debe tener recompensa. Dice, nosotros que hemos dejado todo por ti, ¿qué vamos a recibir? Porque a ese le has dicho esto. Acabas de decir lo de los ricos. Y nosotros, ¿qué vamos a recibir? Jesús les dijo, y me gusta, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pedro pregunta y le dice, nosotros que hemos dejado todo, tus apóstoles, los primeros discípulos tuyos, ¿qué vamos a recibir? La respuesta de Jesús no es nada, ¿verdad? No le dice, no te daré nada. ¿Qué le dice? Cuando en la regeneración, es decir, en el final, cuando los muertos resuciten, vengáis todos en gloria y yo esté en mi trono, dice, a vosotros os voy a dar 12 tronos. Para un judío, y para nosotros, por lo vemos a entenderlo, la palabra trono suena agradable. Porque ¿quién está en el trono? Reyes y príncipes. Así que Jesús, ¿qué le acaba de decir a Pedro? Pedro, os daré tronos para juzgar a las tribus de Israel. Pero no solo eso, dice, y todo el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. No está diciendo que se lo va a dar aquí, como el evangelio de la prosperidad. Tu mejor tiempo es aquí, las riquezas Dios las tiene aquí. Le está hablando de lo que va a recibir ¿cuándo? Pero obviamente Pedro dice, oye, pues ya me da igual seguir toda mi vida a Jesús, ya sé lo que voy a tener mañana.
Pedro estaba esperando su salario, ¿verdad? Su denario. Hemos convenido algo, ¿no, Pedro? Trato hecho, me has seguido, como todos los que me siguen, te daré tronos. ¿Ok, Pedro? Bien, Pedro. Tranquilo, Pedro. ¿Satisfecho, Pedro? Supongo que Pedro estaba en un momento de euforia, de decir, tronos, valió la pena. Valió la pena dejar las redes, valió la pena dejar barco, que eso nos iba a dar dolores, pero Él nos promete tronos. Pero como yo dije, como con el joven rico, el Señor a veces los lleva aquí y de golpe los baja aquí. Porque Jesús no termina con todo eso. La última frase, como les dije, que es la misma con la que acaba nuestra parábola, el versículo 30 dice, pero muchos primeros serán últimos, y los últimos serán primeros. Mateo 20:16, que es como termina nuestra parábola. Así que los últimos serán primeros y los primeros serán los últimos. Cuidado con el uso de esa frase. Si tú ves el idioma original de esa frase, la traducción que creo que les va a llevar a entenderlo mejor y que les hará entender la parábola es esta. Trataremos a los últimos como a los primeros y a los primeros como a los últimos. Esa traducción puede llevar a no entender bien la frase, pero lo que quiere decir en el texto original, en el idioma original es, los últimos serán tratados como los primeros y los primeros serán tratados como los últimos. Ahí le da un bajón a Pedro. No me digas eso. Me estás diciendo que el que llegue al final va a ser tratado como nosotros, que te estamos dejando desde el principio todo atrás para seguirte. Y justo cuando le dice eso empieza una parábola, Pedrito. Había un hombre con una viña y contrató a alguien y le dijo que le iba a dar una recompensa. Pero siguieron pasando las horas y contrató a otras personas y les dio una recompensa. Al que había contratado al principio le dio la recompensa que habían acordado. Y al último le dio lo mismo. Por eso termina la parábola, porque los últimos serán tratados como los primeros. Y los primeros serán tratados como los últimos. Porque Jesús nunca ha dicho que la vida eterna no tiene recompensas. Le dijo, Pedro, hay recompensa. En la vida eterna hay recompensa. Es más, le habla de tronos. Pero mira qué curioso que le dice, los últimos serán tratados como vosotros. Y vosotros seréis tratados como los últimos. ¿Qué dice Apocalipsis 3:21? Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. Como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. En las cartas a las 7 iglesias de Asia, en una de esas cartas Jesús le dice a la iglesia, el que reciba vida eterna, el vencedor, el que llegue al final, ¿sabéis qué voy a darle? Trono. Sentarse conmigo en mi trono. ¿Qué le ha dicho a Pedro? ¿Qué le va a dar? Tronos. Y a la carta en Apocalipsis Jesús dice que a todos los que venzan, o sea, a ti y a mí, a los que lleguemos hasta el final, a los salvos en Cristo, nos va a dar sentarnos con Él en su trono. Pedro y los apóstoles recibirán tronos, lo que tronos representan. No crean que ahora cada uno está sentado literalmente en un trono, lo que el trono representa. Pero es que a los salvos Jesús también les ha prometido sentarlos con Él en el trono. Es más, podríamos ser hasta más pejigueros y decir, Pedro, Él ha dicho que a ti te va a dar un trono. A nosotros nos está diciendo que nos vamos a sentar con Él en su trono. Pero el trono es un símbolo en ese caso. La cuestión es que le está diciendo a Pedro, Pedro, para vosotros los primeros hay trono. Para los últimos que se salven hay trono. Porque a los últimos los voy a tratar como a los primeros. Y a los primeros los voy a tratar como a los últimos. Hermanos, ¿qué estaba rompiendo allí Jesús? En primer lugar, y ahora vamos a las enseñanzas de esa parábola. Jesús estaba rompiendo lo que podíamos llamar la cultura del mérito. Para el pueblo judío, la religión judía, el pueblo judío,
giraba en torno al concepto del mérito. Tanto hago, tanto merezco. Hoy mucha gente es así. Por ejemplo, yo trabajaba a lo mejor de técnico de comercio internacional para un banco, a lo mejor viene el jefe y te dice, Juan Manuel, hazme unas fotocopias. Y tú, ¿cómo? Perdona. A mí no me habéis contratado para esto. Somos así. Tanto valgo, tanto hago. O, Juanma, por favor, manda este informe. Perdona, son las 5. Voy a acabar, si mando el informe, voy a acabar a las 5:05. A mí me habéis pagado hasta las 5. ¿A cuánto va los 5 minutos extra? Somos así. Que me hace mucha gracia y siempre lo diré. La semana que viene voy a dar una enseñanza sobre el cristiano en el trabajo y a muchos se les va a caer la cara de vergüenza. Porque le dicen al jefe, oye, si me paso de la hora me pagas horas extra. Sí, pero el ratito que estás en el WhatsApp, el ratito que miras Facebook, el ratito que llamas o escuchas el audio que te han mandado, eso es robar. No has trabajado 3 horas, 2 horas, 5 horas, 6 horas. Estás quitando tiempo a tu jefe. Tú exiges que te den lo que mereces, pero tú le estás quitando tiempo porque a ti no te han contratado para estar mirando el móvil. Y ahora es muy normal ir a una oficina y la gente ver Facebook abierto en la pantalla del trabajador, el WhatsApp contestando. Ningún creyente en su jornada laboral debería estar contestando un solo WhatsApp porque está siendo pagado para trabajar. Se nos llena la boca de derechos. Pero eso es como, pero lo hacen todos. Tú eres cristiano, tú no eres todos. De eso hablaremos la semana que viene y se nos va a caer un poco la cara al suelo de vergüenza. Se nos va a caer un poco la cara al suelo. Pero nosotros somos así. Nosotros también somos la cultura del mérito, como eran ellos. Porque nosotros tratamos a las personas diferente, tratamos a las personas por rango. A mí me hace mucha gracia, esto en España no se ve mucho, pero cuando he andado con personas latinas lo veo. Personas que se han sacado una licenciatura, un máster o alguna cosa, yo veo que ya se les llama, oye, licenciado. Y yo digo, ¿tiene nombre o qué? Sí, pero es que tiene un título. Y tiene un título, pero tiene un nombre. Sí, pues lo voy a llamar Fernando. No, a ver, es don Fernando, que es doctor. ¿Y qué pasa? ¿Que la limpiadora no es doña? Eso es una cultura del mérito. Voy a sacarme un título para que me reconozcan como alguien mejor que otro. Y me voy a sacar un título para entonces, como yo he estudiado 5 años, yo merezco un salario mejor que el que no ha estudiado. Toda la vida es cultura del mérito. Toda la vida es cultura del mérito. Tanto hago, tanto merezco. Tanto me esfuerzo, tanta recompensa. No hacemos nada por amor. No hacemos nada por servir. No hacemos nada por hacer. Lo hacemos esperando algo. Esperando algo. Ya sea de la iglesia, de la sociedad o hasta de Dios. Voy a ayunar para que Dios haga esto. Voy a orar para que Dios solucione esto. Voy a hacer esto, Dios, me voy a sacrificar, voy a ayunar, voy a hacer esto, voy a ir a la iglesia, pero tú arregla mi problema, ¿eh? Yo te prometo que voy a ir a todos los cultos y no falto, pero tú arregla mi casa. Es como yo hago mi parte y tú soluciona lo mío. No hago nada por nada, ¿eh? Aquí no hago las cosas por amor, aquí no hago las cosas por gratitud, aquí hago las cosas por mérito, quiero recompensa. Esa era la cultura judía de entonces. Jesús está luchando con una cultura basada en jerarquías, basada en mérito propio. ¿Cuál era la respuesta? La pregunta del joven rico, ¿qué haré para recibir? ¿Cómo me la gano? Y Pedro, ¿y nosotros qué recibiremos? ¿Dónde está el mérito, la recompensa de lo que nosotros hacemos? Todo era yo hago, ¿cómo lo alcanzo? Porque para el judío la salvación no es por gracia. ¿Cómo es la salvación para el judío? Por obras. ¿Tanto obedeces? ¿Serás salvo sí o no? ¿Cómo es la salvación para el musulmán? ¿Así vives? ¿Serás salvo sí o no? ¿Cómo es la salvación para el testigo de Jehová? ¿Así vives? ¿Serás salvo sí o no? ¿Cómo es la salvación para el adventista? ¿Así vives? ¿Serás salvo sí o no? ¿Cómo es la salvación para el mormón? ¿Así vives? ¿Serás salvo sí o no? ¿Cómo es la salvación para el cristiano? La salvación es del Señor. ¡Wow! ¡Qué diferencia! ¿Qué dicen muchos? ¿Le estáis diciendo a la gente que vivan como les da la gana, que serán salvos igual? No, porque el que es salvo Dios lo transforma, el que es salvo Dios lo cambia, pero el hacer las cosas no es el camino, el hacer las cosas es el resultado de lo que Dios ha hecho en nosotros ya. Yo no vivo en santidad para salvarme, yo vivo en santidad porque Dios me ha dado un nuevo corazón, porque soy salvo.
En el momento de ser salvo, he sido regenerado, he nacido de nuevo. Dios ha quitado el corazón de piedra, ha puesto un corazón de carne y ha puesto su espíritu para obedecer sus mandamientos. Entonces, lo que estoy haciendo, el amar las cosas de Dios, obedecer a Dios, no es, es lo que me llevará a ganarme la salvación, es lo que evidencia que Dios me ha hecho nacer de nuevo. Pero ellos estaban dentro de una cultura que buscaba su propia justicia. Verán muchas frases en los evangelios diciendo que buscaban justificarse a sí mismos, que buscaban justificarse a sí mismos. Era así. Versículos 11 y 12 de nuestra parábola dice: y al recibirlo murmuraban contra el hacendado diciendo: estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Cultura del mérito. Es decir, no es justo. Algunos pensarían: ¿cómo puede ser que los apóstoles que han dado su vida reciban eso y el malhechor de la cruz, que parece que entró en la salvación por una esquina, reciba exactamente lo mismo? Algunos dirán: no, sí es justo para Dios. Porque no se trata de lo que os vais a ganar, se trata de lo que Dios os va a dar. Y si eso os lleva a pensar: pues entonces lo dejo para el último día, no conocéis al Señor. No conocéis al Señor. Si eso os lleva a pensar así, no conocéis al Señor. Pero eso nos lleva a tener una esperanza. Mi madre que no conoce al Señor todavía puede ser salva igual que yo. Mi padre que no conoce al Señor todavía puede ser salvo igual que yo. Mi hijo que no conoce al Señor todavía puede ser salvo igual que yo y recibirá lo mismo que yo. Pero mira, si fuéramos mundanos pensaríamos: pero no es justo. Yo ya he dejado el pecado, yo ya he dejado el mundo y voy a recibir lo mismo que aquellos que lo dejen al final. Sí. Pero si eso te pesa, es que no has entendido lo que Jesús te ha regalado. Si todavía sientes tristeza por haber dejado el mundo atrás. Si eso es un regalo. Si eso es un regalo. Lucas capítulo 18, versículo 9 y los versículos 11 y 12 dice así: refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. ¿Qué hacían? Se consideraban a sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Esa era la cultura de entonces. Nosotros lo estamos haciendo bien, somos justos, nos lo hemos ganado, nos lo merecemos. Ellos no. ¿Qué parábola era? La del fariseo y el publicano. Mira el versículo 11 y 12, mira el discurso del fariseo. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, yo doy el 10º de todo lo que gano. ¿Ven el discurso? Estos, mira, yo diezmo, yo oro, yo ayuno, yo soy justo, yo obedezco la Torá, la ley. Estos no. Esa era la cultura de entonces. Yo lo hago mejor que tú. Hoy hay muchos en la iglesia así. El hermano, esa ropa le aprieta demasiado. Esa hermana, ese pelo, esa cosa. Sí, hay unas normas. Sí, hay una modestia en el vestir. Sí, hay leyes. Sí, hay mandamientos. Pero el corazón del creyente no mide a los demás como lo está haciendo peor que yo. No toleramos el pecado. Corregimos con amor, con mansedumbre, con humildad, pero no nos comparamos. Esa es la diferencia. Que hay gente que lo lleva al extremo y dice: ¿no ves? No debes mirar al prójimo. No. La Biblia no dice eso. Sí dice eso. Dice que antes de quitarle la viga, quites tu paja. Que antes de quitarle la paja, quites tu viga. Pero eso no está diciendo que no le quite la paja. Eso está diciendo que primero me analice yo, no que no vaya él. Cuidado, que usamos esos textos para decir que no vaya a decirle nada a mi hermano cuando dice: ve, pero primero tú. ¿Por qué? Porque irás humilde. Porque irás a decirle al hermano: hermano, eso está mal. Yo sé que lo mío también, pero eso está mal. Pero ellos lo usan ¿para qué? Porque hoy usamos esos textos. O lo de no juzgues para no ser juzgado, para que cada uno peque como le dé la gana y que nadie se meta en la vida de otro. Y no es así. Yo me voy a meter en tu vida, no diciendo que eres peor que yo, queriendo lo mejor para ti, como espero que tú quieras lo mejor para mí en Cristo. Y si veo algo que está mal, te lo voy a decir. Y espero que tú, si ves algo que está mal en mí, me lo vengas a decir en amor y humildad. Porque eso es la iglesia, corregirse unos a otros. Pero voy a ir. A mí hay hermanos que a veces me dicen: pastor, si ve algo en mí, tiene derecho a decirme, le doy como que me den permiso.
pastor, si ve algo en mí puede decir, digo, no lo dudes. O sea, no necesito tu permiso. En el momento que entraste en esta iglesia y dijiste, quiero ser miembro de Caminando por Fe, le diste ese permiso a todos y no le diste permiso. Es nuestra responsabilidad. No necesitamos tu permiso, lo haremos. Yo no voy a mi padre y le digo, papá, una cosa, si ves algo en mí, corrígeme. Te doy permiso, papá. Es decir, niño, es mi deber corregirte como padre. Entre hermanos es nuestro deber. Si yo veo que mi hermano se está descarriando, mi deber no es mirar a otro lado y ver que se tira por un muro o que se cae por el barranco. Mi deber es correr al hermano y decir, hermano, que te estás yendo al barranco, vente otra vez. Sí, a veces nos daremos con gente orgullosa y soberbia de, no eres nadie para decirme, cada uno que se meta en su vida, mira primero, esas frases del orgullo y la soberbia, porque son fruto del orgullo y la soberbia. El humilde es corregible, el soberbio no, y buscará hasta la Biblia para que no lo corrijas. El humilde es corregible, es corregible. Entonces, hermanos, vivían en una cultura donde querían ser grandes, donde querían recompensa, donde querían ganarse las cosas, donde un alto cargo religioso valía más que otro hermano de la iglesia. Vivían en una cultura donde habían favoritos para Dios. Los fariseos era la élite del momento. Esa era la cultura, ese era el contexto. ¿Recuerdan esa escena? A mí me gusta, la escena de esa madre, de unos discípulos de Jesús, que va y le dice a Jesús, Jesús, una cosa, cuando estés allí en la eternidad, en tu trono, te pido algo. Sienta a mis hijos, uno a tu derecha y uno a tu izquierda. ¿Creen que se lo dijo para que los cuidara más? Como en plan, que no se me descarríen, que no se me... No era eso. La diestra y la izquierda del rey era la posición de mayor honra y privilegio. Lo que esa madre le está diciendo a Jesús es, cuando estés en la eternidad y suban todos, subamos contigo, que mis hijos sean de más valor. Esa era la cultura de entonces. Me encanta la respuesta de Jesús. El que quiera ser el mayor, que sea el más. Y la palabra siervo no es la idéntica, porque la palabra que aparece allí es una palabra que llama a los esclavos. Jesús está diciendo, el que quiera ser grande en el reino de los cielos, aquí debe ser el más esclavo de los hermanos. En una cultura que es el que más manda al que más sirven, Jesús le da completamente la vuelta y es el que más sirve, es el mejor. Jesús acaba de romper con la cultura del mérito. En todo el capítulo 19, ¿qué haré para ganarme la vida eterna? ¿Cómo entrará el rico ahí? ¿Cómo haremos esto? La respuesta de Jesús es imposible. No os lo podéis ganar. Eso no es vivir de cualquier manera, eso es pecar deliberadamente. Eso significa reconocer que si estáis aquí es gracias a Dios. Y que ninguno llegará al cielo diciendo, yo entré, yo me lo gané, yo lo conseguí. No, llegaremos a la eternidad cantando al Cordero y diciendo, solo tú eres digno. Se acabó la cultura del mérito. Se acabó de la cultura de yo seré más grande que tú, yo soy más importante que tú, yo soy más bueno que tú, yo soy más cristiano que tú, yo soy más santo que tú y Dios me quiere más a mí que a ti porque yo lo hago mejor, yo oro más. ¿Tú cuánto oras? 30. Yo oro 1 hora. Pues yo 2. Pues yo 3 y ayuno 3 a la semana. Y yo además leo la Biblia 1 hora cada día y veo 4 prédicas semanales. ¿Y tú qué? Yo tengo una semana fría. Yo esta semana no oré mucho. Yo esta semana no estoy muy bien. Sí. Pues ¿sabes qué? Los dos son salvos igual. Él puede haber tenido la semana más espiritual y él puede haber tenido una mala semana, pero no va a ser por recompensa. Hay gente que en la religión moderna amenaza a la gente como si todo dependiera del último día. ¿Y si ahora Jesús viene? ¿Y si en este momento? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Cómo estás ahora? ¿Estás orando? ¿Estás haciendo? Es como, madre mía. Si me coge un día malo, me pierdo, aunque haya estado toda la vida bien. ¿Es la religión del miedo? ¿Es la religión del miedo? Hermano, cuando el Señor venga, algunos saben qué estarán haciendo viendo una película en casa. No sabemos el día y la hora. Algunos estarán dando un paseo con su familia por un parque. Otros estarán orando, porque cada uno tiene un horario, ¿sí o no? Algunos estarán trabajando.
no nos va a acoger a todos en el culto. Porque a lo mejor el culto nuestro es a las 11 o a las 10, pero hay gente en Latinoamérica que está durmiendo y todavía ¿qué? Si Jesús viene y nos coge a nosotros en el culto, a los latinos los coge durmiendo. Y si los coge a ellos en el culto, nos coge a nosotros durmiendo. ¡Qué pena! Se fueron solo los latinos. ¿Por qué no adaptamos los horarios? Hombre, somos salvos. No por lo que estemos haciendo el último día. Sí, vivimos en santidad, luchamos con el pecado, pero no para ganarnos nada, sino porque ya nos lo han regalado. Ya no hay cultura del mérito y eso va a empezar a destrozar el orgullo de la gente que quiere ser grande en la iglesia. Yo quiero ser grande, yo quiero ser diácono, yo quiero ser anciano, quiero ser pastor. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para tener un cargo? ¿Qué hay que hacer para tener un mérito? ¿Qué hay que hacer para ser recompensado? Que llevo 2 años en esta iglesia y no me recompensan. La gente piensa así también, la que no ha madurado y no ha entendido el evangelio. Hermano, el creyente no busca recompensa, el creyente busca servir, amar y darse. Si me dan premio, bien, y si no, ya lo tengo, la vida eterna. Pastor, pero me está diciendo que me puedo pasar a lo mejor en la iglesia toda la vida y no llegar a tener un buen cargo. Sí, ¿y qué? ¿Estás por eso? No conoces al Señor. Jesús acaba de destrozar la cultura del mérito. En primer lugar, eso. En segundo lugar, Jesús acaba de exaltar 2 cosas, la justicia y la soberanía de Dios. Versículo 13, 14 y 15 de la parábola dice, pero respondiendo él le dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia, ¿no conveniste conmigo un denario? Oye, tú que me seguiste desde el principio, ¿no te dije que te daría vida eterna? Sí. ¿Y le he dado vida eterna al último? Sí. Pero yo no quedé contigo, que la recompensa era la vida eterna, sí. Ya está. No es injusto. Lo que yo dije que os daría, si me seguíais, os lo he dado. Lo que pasa es que al que me sigue el último día de su vida le doy lo mismo. Por eso vamos al hospital a predicar al que tiene cáncer. Por eso hay que hablar todavía al que está agonizando. Porque si en su último aliento se arrepiente, recibe lo mismo que los que dicen, yo llevo 50 años en el Señor. Pues ese en su último aliento recibe lo mismo, vida eterna. Ah, pues no me parece justo, ni siquiera voy a predicarle. Algunos son así. Como no, mi madre ya ha vivido toda la vida en el mundo y aquí sacrificándome toda la vida. Mi madre que se pierda. Lo que merece. ¿No ves? Es lo que merece. La cuestión es lo que merecíamos todos. El problema es llegar a creer que tú mereces la vida eterna. Ese es tu problema entonces, más grave. Llegar a creer que la mereces. Porque cuando se salva a alguien en el último aliento de vida, damos gloria a Dios, porque otro que no la merecía, la recibió. Así que lo primero, Dios es justo. Porque la vida eterna que ha prometido a los suyos, la da. Dios es justo. Pero luego también exalta la soberanía de Dios. Mira qué le dice el 14 y 15. Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a ese último lo mismo que a ti. Me gusta la expresión, yo quiero dárselo. Yo quiero. ¿No te he preguntado? Yo soy el jefe. Y el 15 dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo que es. ¿De quién es la salvación? ¿A quién se la va a dar? A quien Él quiera. Y tú no tienes derecho a decir quién la merece. Y tú no tienes derecho a decir quién es más digno de ella. Y tú no tienes que caer en la murmuración de decir, pero esa persona, míralo, toda la vida, si él, mira, yo soy, lo diré siempre, anti-reggaetoneros. Si yo no entendiera esto, yo diría, de reggaetoneros, de verdad, solo por haber compuesto una canción de reggaetón ya merecerían el infierno. El reggaetón es del diablo, te lo digo en serio. Eso no es música, eso ha nacido en las entrañas del infierno, eso es horrible. Pero si, no sé, ¿cómo se llama? Bad Bunny o el Maluma si esta gente, al final de su vida, después de estar en cama con mujeres, cantar que si felices los 4,
cantar de borracheras, ir de bar en bar, de droga en droga, si al final conocen a Cristo y me los encuentro ahí arriba, ¡gloria a Dios! Pero ellos han vivido una vida entera, ¿qué? Di la palabra, disfrutando. ¿Te apetece pecar? Cuestiónate por qué estás aquí dentro entonces. Porque si todavía ves el pecado y lo envidias, cuestiónate si Dios ha cambiado tu corazón. Porque a mí cuando escucho canciones como Felices los Cuatro o de borracheras, yo no siento envidia, No lo echo de menos. Yo doy gracias a Dios porque ahora entendí lo que es la vida y no estoy esclavizado al pecado. Así que, oye, ojalá los salve. Y yo no diré qué pena que yo no pude disfrutar más de mi juventud. No, gloria a Dios que me permitió conocerle temprano. Porque el ladrón venía a matar, robar, destruir. Eso es lo que hacían los falsos profetas, eso es lo que hacían los falsos maestros. El enemigo de nuestra alma, Satanás, nos quiere ahí esclavizados en las tinieblas, pero Él ha abierto mis ojos. Él me ha dado vida. Yo no quiero volver a borracheras. Yo no extraño las borracheras. ¿Qué extrañas? ¿Ir con mujeres, borracheras, drogas? No, hermano, la santidad no es una carga pesada. El yugo de Cristo es ligero. Así que en primer lugar muestra que es justo, pero en segundo lugar muestra que es soberano. Esta viña es mía, el dinero es mío, y yo si le quiero dar a ese uno y a ti uno, se lo doy. Es más, si a ti te doy uno y al último le quiero dar 4, se lo doy, porque es mi dinero. Tú no vienes a decirme, pastor, te voy a pintar el coche azul. No, en nuestro coche hacemos lo que nos da a nosotros la real gana. Romanos 9, 14, 16, dice así. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. ¿Por qué? Porque Él dice a Moisés, ¿tendré misericordia? Del que yo tenga misericordia. ¿De quién va a tener Dios misericordia? Del que Él quiera. Y tendré compasión del que yo tenga compasión. Mira que dice ahora, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. No depende de vosotros, depende de mí y del que yo quiera. Claro que yo prefiero que salves a mi madre que a Maluma, no tiene ni punto de comparación. Si solo uno puede entrar allá arriba, Maluma no es ni media opción para mí. Pero Juanma no depende de ti, depende de mí. A lo mejor tu mamá no termina conmigo y la peor escoria de la sociedad para ti termina aquí. Porque depende de mí, no de vosotros. No de vosotros. ¿Cómo puede ser que ese joven solidario de la ONG que ayuda a los pobres, que lo único que es ateo y se pierda? Y ese traficante de drogas al final se salve. Es que depende de mí, no depende de vosotros. Vuestro juicio no es lo que importa. Importa mi deseo y mi voluntad. Éxodo 33, 19 es lo que cita Pablo. Y él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, proclamaré el nombre del Señor delante de ti, tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión del que tendré compasión. Así que en primer lugar, Dios acaba con la cultura del mérito. En segundo lugar, Jesús exalta la justicia y la soberanía de Dios. Pero en tercer lugar, y termino con esto, Jesús exalta la gracia de Dios. Exalta la gracia de Dios. Mira qué dice al final de todo. ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Mira lo que le molestaba a ellos. A ellos no les molestaba recibir un denario. A ellos no les molestaba eso. A ellos lo que les molestaba es que hubiera sido bueno con los demás. Dice, tu problema no es que no he sido justo, porque a ti te he dado lo que es justo. Tu problema es que he sido bueno. Porque lo que a ti te he dado es lo acordado. Lo que pasa es que tú piensas que ellos no merecen lo que a ti te he dado. Pero ahí dice, o tu ojo es malo porque yo soy bueno. Acaba con la cultura del mérito. Exalta su justicia y soberanía. Y al final muestra que lo que lleva a Dios a salvar a alguien ahora o a salvarlo al final es una sola cosa. Su gracia. Él es bueno.
Efesios 2 del 8 al 10, porque por gracia, y ahí destaco esas palabras para que vean, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de... Sois salvos por gracia. Y esto es y la palabra don es regalo. Y esto es un regalo de Dios, no es de vosotros, no lo podéis ganar, no la podéis obtener. La salvación es un don de Dios. No por obras, ¿para qué? Para que nadie en una cultura del mérito. Si fuera por obras llegaríais todos soberbios, como yo me merezco el cielo. Dice, pero no es por obras, porque ningún soberbio va a entrar en el cielo. Dice, porque somos hechura suya en Cristo Jesús, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por gracia, mediante la fe, para buenas obras. Las buenas obras son el resultado de la gracia salvadora. Y todo esto es porque Dios es bueno, porque lo dice Pablo en los versículos justo anteriores, del 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, como ese dueño de la viña que era bueno y vio a esos trabajadores. ¿Qué jefe ve a un trabajador y dice, ¿para qué lo cojo para una hora? Pero él lo hizo, porque él es bueno. Porque el jefe pensaría solo, ¿qué me puede aportar a mí el trabajador? Pero lo que está enseñándonos eso es a Dios, y está diciendo, ¿qué le puedo ofrecer yo? Y le puedo dar vida eterna. Que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y de nuevo dice, por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó. ¿Dónde? En lugares celestiales. Habla de los salvos. ¿Qué ha hecho con ellos? Los ha sentado. ¿Dónde se puede sentar uno? En tronos. Pobre Pedro, de verdad. Pedro estaría fastidiadito un rato hasta que lo entendió. A fin de poder mostrar en los siglos venideros, ¿qué quiere mostrar al final el Señor? Salvando a la gente por gracia y por amor, las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Al final de toda la historia, cuando lleguemos allá arriba y veamos todo lo que se ha salvado, porque no habrá nada bueno, solo veremos una cosa, que Dios es bueno. ¿Cuál es la conclusión de todo nuestro discurso? Vamos a ver nuestras conclusiones finales. 5 conclusiones que sacamos de esto. Número 1, la salvación no depende de nuestros méritos. Número 2, la salvación es la misma para los que sirven hoy al Señor como para el malhechor de la cruz que llegó al final. Número 3, Dios es soberano en la salvación y Él salva a quien quiere. Número 4, la salvación no es por mérito, es solo por gracia. Y número 5, el resultado de la salvación es buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar y dar gracias a nuestro buen Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque un día estábamos, Señor, parados en una plaza también, como esos jornaleros, y tú viniste y nos llamaste a tu viña. Gracias, Señor, porque no nos has dado, Señor, nada que merecemos, sino que todo lo que hemos recibido es porque eres bueno. Es porque eres bueno. Haznos humildes, haznos pequeños. Arranca toda soberbia, todo orgullo, toda búsqueda de mérito y recompensa de nuestro corazón. Haznos deleitarnos en tu bondad, en tu gracia y en tu misericordia. Oh Señor, que no miremos nunca por encima del hombro. Sí, Padre, que nos corrijamos, que llamemos la atención de nuestros hermanos cuando vemos que caen en el pecado, pero que lo hagamos con amor, con misericordia y gracia. Nunca, Señor, comparándonos unos a los otros. Oh Señor, haznos humildes, pues así es Cristo. Y Él lo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Que tu palabra, Señor, nos haga obedecerte, pero no para recibir mérito ni recompensa. Que tu palabra hoy nos haga obedecerte por gratitud y amor. Y que recordemos al salir de aquí hoy que todavía hay esperanza para nuestros familiares.
que todavía hay esperanza para nuestros compañeros de trabajo, que todavía hay esperanza para nuestros seres queridos, que salgamos hoy de aquí sabiendo que todavía hay un Dios que puede coger a alguien en la 11ª hora, en el final, y darle vida eterna. Y eso que nos impulse a predicar tu palabra. Y Señor, que salgamos hoy de aquí con una cosa clara en el corazón. Y que lo gritemos hoy en la comida, en la tarde, con nuestros hijos y allí donde vayamos. Que gritemos lo que hoy hemos aprendido sobre todo. Dios es bueno. Dios es bueno en todo tiempo. Gracias por estos hermanos que han venido. Gracias por aquellos que han oído el mensaje a través de las redes. Señor, bendícelos. Y que dé frutos, Señor, en sus corazones tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.